por eso quiero empezar solicitándoles que le dejen un like a este video, a esta transmisión en vivo, de modo que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Si quieren además regalar membresías del canal, eso funciona muchísimo para que YouTube llame a un público cada vez más amplio y que la gente se entere de lo que acaba de pasar en Venezuela, que es realmente grave y tenemos que informar a la mayor cantidad de gente posible. Muy bien. Juan Pablo Huanipa. ¿Quién es Juan Pablo Huanipa? Juan Pablo Huanipa es nada menos que la mano derecha de María Corina Machado, ha sido diputado, presidente de la Asamblea Nacional, es un político de la oposición al chavismo en Venezuela, que se mantuvo escondido del régimen durante 10 largos meses, luego fue capturado por el régimen, encarcelado en el Helicoide y estuvo allí durante prácticamente 9 meses. Se trata de uno de los presos políticos más icónicos, más famosos que mantuvo Nicolás Maduro en esta horrorosa institución, en este horroroso edificio llamado el Helicoide. El día de ayer, después de muchísima presión y en el marco de esta liberación a cuentagotas que está realizando el régimen en esta ocasión, encabezado por Delcy Rodríguez, Juan Pablo Huanipa por fin pudo ver la luz de la libertad, pudo salir. Y con toda la valentía que lo caracteriza, Huanipa empezó a hablar políticamente ante las cámaras, empezó a hablar políticamente en sus redes sociales, motivo por el cual el régimen lo volvió a secuestrar y en este momento está otra vez encarcelado. Vamos a informarte sobre todo esto que acaba de pasar en las últimas horas en Venezuela y vamos a ir para ello en orden. Este es Juan Pablo Huanipa el día de ayer cuando salía del Helicoide y anunciaba en sus redes sociales que iba a empezar a hablar, que no se iba a quedar callado. Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondidos, casi 9 meses aquí detenidos. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Bien, este era el mensaje corto que tenía cuando estaba recién saliendo del Helicoide. Fíjense que esto también es de ayer, ya en las calles, con su gente, con la gente que le respalda, que es realmente mucha la gente que le respalda en Venezuela, dio declaraciones políticas y esto fue lo que dijo. Hoy estamos saliendo en libertad, fue 9 meses preso, 10 meses escondido en la clandestinidad, año y medio sin ver a mis hijos, pero con la convicción de que este es un gran país y de que de esto vamos a salir y que vamos a lograr una Venezuela de democracia, de libertad, de justicia, de pluralismo, de convivencia. Que me dicen que quieren reconciliación, yo te lo compro. Yo quiero reconciliación, pero con la verdad por delante. Si aquí el pueblo se manifiesta y toma una decisión, respeta esa decisión. Si aquí hay partidos políticos con unas autoridades legítimamente escogidas, respeta a esos partidos políticos, respeta las reglas de juego y Venezuela será el gran país que todos soñamos. Muy bien, ¿a qué se refiere con esto Juan Pablo Huanipa? Es muy importante lo que acabamos de escuchar. Se está refiriendo a lo que ocurrió en julio del 2024. ¿Qué pasó en julio de 2024? Hubo un fraude electoral, el fraude más alevoso de toda nuestra América en el siglo XXI. Recuerden ustedes que Nicolás Maduro y el régimen chavista jamás mostraron las actas y se supo a la postre que en realidad el victorioso, quien ganó realmente las elecciones fue González Urrutia. Esto lo pudo probar la oposición, lo pudo probar González Urrutia y María Corina Machado a través de un registro de las actas que ellos digitalizaron. Pero para cuando esa información se conoció, Nicolás Maduro ya se había autoproclamado de forma fraudulenta
dictador de Venezuela una vez más. A esto es lo que se refiere Guanipa en estas declaraciones. ¿Quieren ustedes reconciliación? Porque ese es el eslogan actual del régimen de Delcy Rodríguez. Queremos reconciliarnos, queremos hermanarnos nuevamente, amigarnos y cerrar las grietas. Y Juan Pablo Guanipa dice, no, si ustedes quieren reconciliación, lo primero que tienen que hacer es reconocer que robaron las elecciones del año 2024, es reconocer que lo que opera en Venezuela, por lo tanto, es un régimen dictatorial. Hubo ganadores, hubo un partido político que ganó las elecciones en el 24 y ese partido no accedió al poder. Esto es lo que ha molestado tanto a la dictadura chavista al punto de enviar nuevamente a personal armado a secuestrar nuevamente a Juan Pablo Guanipa hace apenas algunas horas. Este era el comunicado, o digamos más que el comunicado, el tuit de María Corina Machado cuando Juan Pablo Guanipa el día de ayer anunciaba a su vez en su cuenta de X que había sido liberado. Dice María Corina Machado, mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte, tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para todos los presos políticos porque todavía son muchísimos los presos políticos que quedan por liberar. Esto es un proceso a cuentagota que Diosdado Cabello está tratando de refrenar todo lo que puede, mientras Marco Rubio, desde el norte, desde los Estados Unidos, empuja al régimen liderado en esta ocasión por Delcy Rodríguez para que libere cuanto antes a los presos políticos. Tenemos 2.500 personas conectadas. Les pedimos que nos dejen un like, así podemos llegar a un público más amplio todavía. Esto fue lo que dijo también ante las cámaras el día de ayer Juan Pablo Guanipa. Insisto, esto es muy importante porque es el primer preso político de semejante relevancia que al ser liberado, en lugar de cerrar la boca, lo que hace es hablar políticamente y pedir cuanto antes la libertad para su país, que por más que Nicolás Maduro haya sido capturado, hay que decir la verdad, Venezuela continúa esclavizada. Por más que Nicolás Maduro haya sido encarcelado y se encuentre pudriéndose en este momento en una cárcel federal en Nueva York, lo cierto es que todavía el pueblo venezolano está encarcelado en el socialismo del siglo XXI. Vamos a ver qué decía Juan Pablo Guanipa ayer. Año y medio tuve yo sin ver a mis hijos. Después de que mi esposa murió a los meses, tuve que entrar en la clandestinidad. Y después de eso vino la cárcel. Tuve año y medio sin verlos, crecieron, no tanto como yo. Pero lo importante de eso es que allí uno tiene por lo menos la oportunidad de encontrarse con Dios. Uno tiene la oportunidad de pedirle a Él por su familia y por Venezuela, que eran las dos solicitudes que yo hacía día tras día. Año y medio. Bueno, esto es uno de los fragmentos que tenemos para mostrarles de lo que dijo Guanipa el día de ayer, y acá vamos a ver otro fragmento más. Así que cuando a mí me dicen que tenemos que reconciliarnos, yo digo muy bien, vamos entonces a discutir cuál es la verdad. Devuelvan los partidos políticos. Reconozcan quién ganó el 28 de julio de 2024. Queremos reconciliarnos. Yo estoy de acuerdo con la reconciliación, pero partiendo del reconocimiento de la verdad. Así que es el mismo discurso que le escuchábamos en su otra intervención y con esto se va a mantener. Es decir, reconciliación sí, pero con verdad. Y la verdad es que el régimen de Maduro es un régimen criminal que cometió delitos de lesa humanidad y que provocó un fraude monumental en el año 2024 y por lo tanto funcionó en realidad durante toda su historia el chavismo como una verdadera dictadura. Vamos a ver un fragmento más muy interesante porque aquí los familiares de la zona 7 le entregan a Guanipa un listado de los presos políticos de los familiares de dicha zona y esto fue lo que dijo Guanipa. Venezuela tiene derecho a ser un país libre. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático. Venezuela tiene derecho a respirar la institucionalidad,
a respirar el Estado de Derecho, que haya reglas y que todos estemos obligados a cumplirlas. Y los primeros que tienen que cumplir las reglas son los que están en el poder, que hoy están ilegítimamente en el poder. Están en el poder porque irrespetaron el resultado del proceso electoral y porque la gente salió a la calle a protestar, los pusieron presos y a muchos los pusieron presos antes de ese proceso electoral. Por eso en este momento lo fundamental es lograr que todos los presos políticos estén en libertad. Nosotros exigimos la libertad para todos y cada uno de los presos políticos. Una sola hora preso sin haber cometido ningún delito es un acto de injusticia profundo. Ahora sí, imagínense lo que significan 2 horas, 10 horas, un mes, un año, 2 años preso. Eso no puede seguir pasando en este país. Por eso exigimos la libertad de todos y cada uno de los presos políticos. Y por eso exigimos que este país inicie un gran proceso de transformación democrática que nos permita decir qué bueno es vivir en Venezuela, qué bueno es vivir con reglas, qué bueno es ser un país democrático, qué bueno es ser un país libre. ¡Que viva Venezuela libre! Bien, esto es lo que le molestó tanto a la dictadura chavista, que saliera Juan Pablo Guanipa y de inmediato se pusiera a hablar políticamente en contra de la dictadura, a pedir la excarcelación urgente de los presos políticos, de todos los presos políticos, porque apenas han sido liberados muy pocos, algunos. Y aquí entonces la gran pregunta es, ¿qué pensará de todo esto Marco Rubio? Recordemos que Marco Rubio es la persona encargada de Trump para la reconstrucción de Venezuela y es la persona que le da las órdenes a Delcy Rodríguez. Y entre sus órdenes estaba liberar a los presos políticos. Esto que te voy a mostrar ahora, es un breve fragmento de Marco Rubio de hace pocos días nada más, en el Senado de los Estados Unidos. Marco Rubio en aquella ocasión fue a responder preguntas de los senadores y se refirió a la situación venezolana y de los presos políticos venezolanos en estos términos. Este video no está subtitulado ni está en español, pero te voy a decir después de verlo qué fue lo que dijo aquí Marco Rubio. That is the release of political prisoners. By some estimates, 2,000. They are releasing them. They are releasing them probably slower than I would like them to, but they are releasing them. And in fact, you're starting to see some of the people being released beginning to speak out and participate in political life in the country. We have a long ways to go. Bien, ahí está. Dice Marco Rubio, dice que hay alrededor de 2.000 presos políticos en Venezuela, que se les ha pedido a los dictadores chavistas que liberen a esos presos políticos. Los están liberando, pero los están liberando más lentamente de lo que él mismo quisiera, pero que aún así hay que prepararse para empezar a ver a esos presos políticos liberados hablar sobre política en su propio país, en Venezuela. Y justo esto es lo que pasó el día de ayer. Un preso político liberado, muy popular como Juan Pablo Guanipa, empieza a hablar contra el régimen a las pocas horas de haber sido liberado y a las pocas horas, por lo tanto, vuelve a ser secuestrado por el aparato criminal del chavismo. ¿Quién informó que fue nuevamente secuestrado? Lo informó su hijo. Su hijo subió este video desde la cuenta oficial de su padre. Fíjense en pantalla, esta es la cuenta de X de Juan Pablo Guanipa, y su hijo sube este video avisando que su padre ha sido nuevamente secuestrado. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión. Bien, ese es el comunicado del hijo y vuelve a dar, en este caso, una conferencia de prensa y dice lo siguiente. Sí, sin duda alguna creo que esa es la intención del régimen. Sin embargo, como dije al principio, si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, entonces, ¿cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides que terminó. Y la libertad es también una voluntad y es también una decisión. No podemos ser libres porque alguien más nos lo dijo. Nosotros somos libres desde que lo decidimos. Así que mi padre no puede ser un criminal, no puede ser culpado, no puede ser
descontextualizado solamente porque salió a dar unas declaraciones. Sí. Bueno, María Corina Machado, recordemos que Juan Pablo Guanipa es la mano derecha de María Corina Machado, también se hizo eco sobre este acontecimiento y dice en su cuenta de X: urgente alerta internacional. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata. El régimen de Delcy Rodríguez no tuvo empacho en confesarlo en un comunicado que efectivamente ellos habían sido los que perpetraron este nuevo secuestro contra Juan Pablo Guanipa. El comunicado oficial del Ministerio Público dice lo siguiente: el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa, en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional. Bien, en todo este comunicado no dice cuáles fueron las condiciones de la excarcelación. Dice simplemente que dice que se había liberado a Guanipa con ciertas condiciones y que esas condiciones han sido violentadas y que por ese motivo Juan Pablo Guanipa vuelve a la cárcel. Ahora bien, este comunicado, insisto, no dice de qué se trataban dichas condiciones, pero el periodista Orlando Avendaño hizo público la boleta de excarcelación de Juan Pablo Guanipa y aquí se lee que solamente hay 2 condiciones, solamente hay 2 condiciones. Las condiciones son la presentación periódica ante un tribunal y por otro lado la prohibición de salida del país. Es decir, Guanipa no violentó ninguna de las 2 condiciones que se le habían impuesto, insisto. Dichas condiciones eran presentarse periódicamente ante un tribunal, por un lado, y por otro lado, la prohibición de salida del país. Pero Guanipa en realidad fue encarcelado nuevamente porque estaba hablando de política. Y quien confirmó que fue encarcelado porque estaba hablando de política fue Diosdado Cabello. Diosdado Cabello dijo esto sobre los presos políticos e hizo referencia al caso de Guanipa. Escuchémoslo. Han salido 897 personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Llamando pues a las calles, llamando, este país quiere paz. Es una oportunidad que se les está haciendo. Mire, yo voy a poner un ejemplo. Aquí están unos compañeros del 4 de febrero. Aquí están. Un 19 de abril del año 97 se reunieron con el comandante Chávez allá en Carabobo, ¿verdad, Iris? ¿Verdad, Freddy, que estaba ahí también? ¿Quién más estaba ahí en esa reunión? Luis Reyes, seguramente. Y ahí se decidió cuál era la vía. Y el comandante Chávez dijo, se acabó el uso de armas, vamos por la vía electoral. Algunos no estaban de acuerdo, otros sí, pero se votó y por mayoría se decidió que se iba por la vía electoral. ¿Y qué hizo el comandante Chávez? Irse a la calle, a hacer política. Irse a la calle, a hacer política. Y fue una elección recuerdo que antes hubo una elección y él dijo, por ahora, por ninguno, constituyente ya, porque esa era la propuesta principal del comandante Chávez. Bueno, es clarísimo lo que dice Diosdado Cabello. Fueron ellos y fueron por motivos políticos.
como Juan Pablo Guanipa salió y habló de política, Juan Pablo Guanipa vuelve a la cárcel. Por lo tanto, el pueblo venezolano, insisto, hay que reconocerlo, no ha conseguido todavía la libertad. Ha dado un pequeño paso hacia la libertad que consistió en la captura de Nicolás Maduro el día 3 de enero, pero todavía quedan miles o por lo menos cientos de presos políticos en el helicoide y en otros establecimientos penitenciarios horrorosos en Venezuela, y la gente en Venezuela no puede hablar todavía contra el régimen chavista. Esa es la realidad. Queda muchísimo por hacer en Venezuela, pero lo bueno es que la gente empieza ya a demandar una Venezuela libre. Incluso, más aún, dirigentes opositores en Zulia acaban de convocar una manifestación en la que piden por la libertad de Juan Pablo Guanipa. Este fue el comunicado que dieron. Una invitación para el día de hoy a las 4:30 en esta plaza, la Plaza República, donde nos vamos a concentrar la sociedad civil, los partidos políticos y el pueblo de Zulia a reclamar que aparezca sano, en libertad, nuestro líder Juan Pablo Guanipa. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Bueno, fíjense que entonces ya se empiezan a caldear los ánimos, la población empieza a animarse, gracias al ejemplo dado por sus dirigentes opositores, a expresarse y manifestarse públicamente, y Juan Pablo Guanipa lamentablemente vuelve a estar preso una vez más. Esto es un llamado a Marco Rubio, que están haciendo líderes de todas partes para pedirle que ejerza presión sobre Delcy Rodríguez y que acelere la transición de Venezuela hacia la libertad, que es lo que realmente importa. No importa tanto la captura de Maduro como la libertad para los venezolanos. Capturado Maduro, se espera que la libertad vuelva a Venezuela. Si Maduro está capturado, pero todavía continúa vigente la dictadura venezolana, entonces de poco habrá servido. Esperemos que estos acontecimientos sean acelerados por la Casa Blanca y que se ponga a Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello en su lugar de una buena vez. Bien, voy a leer algunos mensajes que ustedes me han enviado tan amablemente. A Tania López, que mandó una donación. Gracias, Tania querida. Gracias también a Lucas de Tandil, que nos envió estas 20 membresías del canal como regalo. Y aquí a Jesús Escobar, que dice: saludos, maestro Laje, con los comunistas no se puede confiar. Pido que Marco Rubio ponga ya en el poder a González Urrutia y que haya una limpieza de esos indeseables zurdos en Venezuela. Mira, yo quiero ser realista con esto. No podría en este momento González Urrutia asumir el poder porque el poder fáctico no le pertenece. González Urrutia ganó las elecciones de julio del 2024, tiene los votos, pero no tiene las armas. Y no te olvides que quienes gobiernan en Venezuela son una mafia criminal que tienen las armas y que una persona como González Urrutia duraría muy poquito tiempo en el poder si se la coloca en este momento allí. Por lo tanto, ¿qué sí podría hacer en todo caso Estados Unidos y Marco Rubio? Bueno, volver a darles otra lección. Volverles a dar otra lección como la del día 3 de enero, para que aprendan quiénes son los que mandan ahora, después del día 3 de enero en Venezuela, que son los que han capturado a Nicolás Maduro y los que han establecido un plan de estabilización, recuperación y de vuelta a la democracia en Venezuela. Y ese plan, al parecer, de a momentos tambalea. Entonces, quizás se necesite en Venezuela una nueva captura. ¿Por qué no capturar, por ejemplo, a Diosdado Cabello? Eso sería un segundo golpe muy fuerte para el régimen, un golpe que mandaría una nueva señal de que Estados Unidos no está contento con cómo se está gestionando la liberación de los presos políticos, que no está contento con la velocidad que le gustaría a Marco Rubio y que acabamos de ver que fue lo que dijo en el Senado de los Estados Unidos hace muy pocos días. Y que la libertad en Venezuela todavía no es una realidad y que hay que acelerarlo. Eso sí se podría hacer. Hay gente que me pregunta aquí qué opino del show de Bad Bunny de ayer. Miren, este no es un video sobre ese tema, pero voy a dedicar los últimos 2 minutos de esta transmisión a dar una opinión muy escueta, yendo al punto. Yo creo que no hay mejor victoria para la derecha que observar cómo la izquierda convierte a Bad Bunny, un
ícono del capitalismo internacional en su máxima referencia. Me he matado de la risa durante toda la noche de anoche y durante lo que va en este día, viendo en redes sociales cómo la izquierda se embeleza con la figura de una persona que fue al Super Bowl a lucrar. Bad Bunny no es un revolucionario, es un megacapitalista. Bad Bunny no tiene simplemente sus propiedades en Puerto Rico, tiene fundamentalmente sus propiedades y su dinero en Estados Unidos, sus inversiones en Estados Unidos. Y Bad Bunny fue partícipe el día de ayer de uno de los eventos más consumistas, que mueven más capital, que mueven más dinero de todo el mundo. ¿Cuánto dinero mueve el Super Bowl en los Estados Unidos? Se calcula que alrededor de 2.000 millones de dólares en apenas un día. Sí, 2.000 millones de dólares en apenas un día. ¿Saben ustedes cuánto cuesta, cuántos millones de dólares cuesta promocionar una marca, un producto o un servicio en el Super Bowl? Y más aún, ¿cuánto cuesta en esos minutos en el que se da el famoso show del entretiempo, en el cual el día de ayer, durante la noche, Bad Bunny fue la estrella escogida por la organización de la NFL para desplegar sus escasos talentos musicales? Bueno, salen millones de dólares. Si vos querés pautar en la NFL, necesitas millones de dólares y muchos más millones de dólares si querés que tu publicidad aparezca en el momento del entretiempo. Por lo tanto, ver a las izquierdas, ver a los zurdos y a los progres tan encantados con una figura tan capitalista, con una figura tan funcional al sistema capitalista como Bad Bunny, es para frotarse las manos y divertirse muchísimo. Miren ustedes, la izquierda en el siglo XIX y en el siglo XX, hasta más o menos la década de 1950, la izquierda estuvo compuesta fundamentalmente por obreros y por campesinos. A partir de la década de 1960 y más o menos hasta la década de 1990, la izquierda estuvo compuesta fundamentalmente por intelectuales y por estudiantes. Los universitarios salían con las banderas de las izquierdas, muy especialmente a partir del Mayo francés de 1968, que también semejante movimiento generó coletazos en todo el resto de los países del capitalismo avanzado. Y a partir de los años 2000, la izquierda vio un nuevo público, vio travestis, homosexuales, lesbianas, vio inmigrantes ilegales, vio dementes, personas que estaban listas para ir a un psiquiátrico. Bueno, toda esa jungla terminó engrosando las filas de las izquierdas. Y ahora estamos viendo algo muy curioso en el año 2026 desde el día de ayer. La izquierda está engrosada por Bad Bunny y sus seguidores. ¿De verdad ustedes creen que Bad Bunny va a ser la revolución? La derecha, insisto, se frota las manos, le agradece a Bad Bunny porque Bad Bunny no va a ser la revolución. Bad Bunny va a ser en todo caso que muevas el culo. No va a ser mucho más que eso. Y mientras los zurditos creen que moviendo el culo hacen la revolución, nosotros, los derechistas, avanzamos. Nuestra batalla cultural avanza, empezamos a ganar elecciones en todas partes, mientras la izquierda cree que la revolución la hace Bad Bunny cantando en la NFL. Un Bad Bunny que además no tuvo ningún contenido político el día de ayer, más que un discurso latinoamericanista en el cual, bueno, se levantaron las banderas de los distintos países de nuestro continente, se dio un show musicalmente patético. Miren, a mí no me gusta Ricky Martin, pero Ricky Martin es un tipo que canta. Ricky Martin es un tipo que canta muy bien. De hecho, lo hizo muy bien. También cantó Lady Gaga. Y es una mujer que a mí no me gusta, pero canta muy bien. Tiene una voz privilegiada. Pero ustedes podían contrastar la voz de Ricky Martin, la voz de Lady Gaga con la horrorosa voz de Bad Bunny para confirmar que este sujeto en realidad no tiene ningún tipo de talento artístico. Porque a mí en el arte no me importa la ideología. A mí me gustan artistas que incluso pueden ser de izquierdas. Por ejemplo, yo he seguido mucho a Escape, un grupo de ska punk de España con unas letras totalmente comunistas, pero musicalmente muy bueno. Ahora, Bad Bunny ni siquiera bailaba bien.
Esto fue llamativo, ni siquiera bailaba bien. Yo pensé, bueno, este tipo es malísimo cantando, pero por lo menos va a hacer unos buenos pasos, sabrá bailar bien salsa. Y yo lo veía y decía, por Dios, ni siquiera baila bien. Está bien, entonces, ¿qué hay acá? No hubo arte, no hubo buena música, no hubo buen baile, no hubo tampoco discurso político, y los zurdos festejaban. Era buenísimo. Festejaban como si Bad Bunny fuera el Che Guevara del siglo XXI. La verdad, para los derechistas, esto fue algo digno de frotarse las manos. Los zurdos están perdidos, están acabados, pero están moviendo el culo. Bueno, vayan, hagan la revolución de la nada, celebren a Bad Bunny, contribuyan a sus millones de dólares, contribuyan a su vida de lujo capitalista, mientras ustedes creen que tienen al nuevo ícono de la izquierda internacional en este año 2026, en el entretiempo del Super Bowl. Adelante. Bien. Acá alguien más dice, repudias al chavismo por detener opositores, pero guarda silencio frente a las detenciones de El Salvador de Bukele. Porque, muy simple, querido Edgar, porque las detenciones en El Salvador de Bukele no son de opositores, son de mafiosos, delincuentes, pandilleros, mareros, terroristas, personas que han cometido delitos incluso inimaginables para cualquier persona mentalmente sana, como cortarles la mano a una señora, como por ejemplo mutilar a niñitos, como por ejemplo violar a mujeres, como por ejemplo prender fuego a personas. Esas son las personas que están presas en El Salvador. En el chavismo, los que están presos son opositores políticos. A quienes detiene el régimen venezolano y los encierra en el helicoide, no es a asesinos, no es a torturadores, no son violadores, son personas que simplemente tienen una visión política distinta de la del socialismo del siglo XXI. En cambio, Bukele, ¿a quién mete presos? A pandilleros, asesinos, secuestradores, violadores, al crimen organizado. ¿Y cómo lo sé? Porque los crímenes en El Salvador se han reducido y hoy El Salvador es uno de los países más seguros del mundo, gracias a lo que está haciendo Bukele en dicho país. De hecho, la tasa de homicidios de El Salvador, que era de las más altas del mundo y era la más alta de todo nuestro continente, hoy es más baja que Suiza. Hoy la tasa de homicidios en El Salvador está por debajo de la tasa de homicidios en un país como Suiza. Así que ese es el motivo, querido Edgar. Un gran abrazo. No te puedo creer, Agustín Laje, escuchando Escape y cantando Ali el Magrebí. Mirá, Ali el Magrebí es del primer disco de Escape. Un gran tema, efectivamente. A mí, yo lo he ido a ver en vivo, pero por eso te digo, no tengo prejuicios ideológicos para escuchar música. Pero música, Bad Bunny no es música. Bad Bunny es una especie de engendro que está de moda, ciertamente, y que en algún momento dejará de estar de moda. Y las mismas personas que escuchan lo que está de moda, cuando Bad Bunny deje de estar de moda, se van a olvidar de Bad Bunny. Como se olvidaron de todo lo que han escuchado a lo largo de su vida, una vez que dejó de estar de moda. Yo no escucho música porque esté de moda. Yo escucho música porque me gusta. Y Escape nunca estuvo de moda, pero era buena música. Era música que a mí me gustaba. En esto hay distintos tipos de personas. Están las personas que escuchan lo que está de moda y no importa lo que sea que está de moda. Si está de moda, lo terminan escuchando. Y están las personas que escuchan lo que realmente les gusta. Yo creo que el 95% del público de Bad Bunny lo escucha porque está de moda. Cuando deje de estar de moda, Bad Bunny desaparecerá. Desaparecerá de la cabeza de estas personas para siempre. Pero bueno, hoy está de moda y hoy es así. Y tampoco me voy a oponer a eso. Es decir, que cada uno escuche lo que quiera. Lo ridículo es pensar que Bad Bunny es semejante a el Che Guevara. No, Bad Bunny es un empresario capitalista que ha cobrado millones de dólares por estar ayer en el Super Bowl, mientras los zurdos miraban eso. Para un zurdo lo que estaba viendo era eso que estás viendo en pantalla. Para un zurdo, ayer había una revolución en el Super Bowl. No, lo que había era un show capitalista, nada más. De hecho, hubo un momento muy interesante en el que Bad Bunny agarra su premio Grammy, se lo entrega a un niñito y dice Bad Bunny, toma, esto es para vos porque siempre creíste en ti. ¿Qué estaba simbolizando Bad Bunny con eso?
Bueno, estaba simbolizando Bad Bunny de grande, dándole el premio grande a Bad Bunny chico, que fue el que siempre creyó en sí mismo, ¿no? Esto que está muy de moda de si mi propio yo en su niñez me viera hoy, ¿qué le diría? Bueno, que estoy orgulloso. Ese tipo de pavadas que vemos en redes constantemente. Bueno, esto, digo, simboliza todo menos una revolución comunista. Al contrario, el mensaje es bastante capitalista. El mensaje significa, siempre cree en ti, todo depende de vos, no depende de tu condición social, de tu sexualidad, no depende del color de tu piel, depende de cuánto te esfuerces vos. Y después de haberle dado el premio al niño, Bad Bunny se acerca hacia la cámara y dice, siempre creí en mí. Algo más o menos por el estilo, siempre creí en mí, por eso hoy estoy aquí. ¿Qué significa? Hoy estoy aquí ganando millones de dólares porque me esforcé y porque tuve éxito en el mercado, porque nunca bajé los brazos. Y ese es un buen mensaje. Es un buen mensaje. No me gusta la música de Bad Bunny, pero ese es un buen mensaje. Es el mensaje que le da a la gente diciéndole, mirá, esforzate, perseverá, trabajá, salí adelante. Adelante, depende de vos. Depende en que te esfuerces. Es un buen mensaje. Ahora, los zurdos no sé qué interpretan de este tipo de mensajes. Porque si algo no tuvo ese mensaje, es una ideología de izquierdas de atrás. La izquierda es todo lo contrario a la idea de que depende de vos. La izquierda dice, no, no depende de vos. Depende de tu clase social, porque si has nacido en una clase baja, siempre serás de clase baja a menos que hagas la revolución. Depende de tu sexo, porque si has nacido mujer, siempre serás oprimida por el patriarcado al menos que hagas la revolución. Si has nacido con piel oscura, siempre serás oprimido por el racismo a menos que hagas la revolución. Todo te conduce a hacer la revolución. Pero Bad Bunny ayer no quería hacer la revolución. Ayer quería dar un mensaje totalmente distinto. Adelante, depende de vos. Cree en ti mismo. Y podrás salir adelante como yo lo hice, Bad Bunny, que estoy aquí cantando en un Super Bowl ante millones de personas, cientos de millones de personas me están viendo en este momento y yo estoy cobrando muchísimos millones de dólares mientras la izquierda me aplaude. Es la marcha del